Estimados hermanos, les saludo con la paz de Cristo en esta mañana de domingo 17 de mayo del 2020 y pues damos la bienvenida a toda la iglesia, desde los pequeñitos, los niños, hasta los mayores de edad, los ancianos, los adultos mayores, mejor dicho, a cada matrimonio, así como también a cada amigo y hermano, hijos espirituales nuestros que están reunidos ya en casita por familias para participar de esta actividad. En primer lugar vamos a tener un tiempo en el que vamos a adorar al Señor en compañía de estos muchachos que hoy les tocó la liturgia. Les invito a que nos deleitemos en la presencia de Dios unos momentos y enseguida ya regresamos a nuestra reflexión del día de hoy. Hermanos, paz de Cristo, nos da mucho gusto volverles a saludar. Deseamos en Dios se encuentren bien. Pues ya varios días de estar en casa alabando a Dios y pues sigue el momento de seguirlo haciendo porque el nombre de Dios tiene que seguir siendo exaltado y que nuestra vida sea una adoración para el Señor. Así es de que en esta hora te invitamos que en tu casa adores juntamente a Dios con nosotros porque Él es único digno de recibir la gloria y la alabanza. Exaltemos su nombre en esta hora. Amén. Exaltado porque Él ha sido bueno para con nosotros, y confiamos en su fidelidad y en su amor, que Él nos ha aceptado tal y como somos, aún conociendo nuestro pasado. Él nos ha perdonado y nos ha traído a su camino y entregándonos su herencia. Y podemos decir que Jesucristo es más que suficiente para nuestra vida. Te invitamos en tu casa que lo declares, que Jesucristo basta y que su nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros corazones
Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Brazos abiertos nos reciben hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Muy bien, ya que hemos estado en la presencia de Dios y hemos orado también en su presencia, quisiera llevarles a reflexionar en la palabra de Dios. Ya por la mañana tuvieron los niños su devocional y esta semana no pudimos traerles la clase y el devocional de los adolescentes, dado que pues, tuvimos un problema con los formatos de los videos, pero la semana que entra sin duda estaremos ya con esto listos. Les invito, amigos, hermanos, a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 16 al 30. Gloria al Señor Jesús.
Mateo 19, verso 16 al 30. Dice de la siguiente manera en el nombre del Señor Jesús. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Mas qué me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo esto el joven oyendo esta palabra el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El último versículo dice: pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Les invito a que elevemos a Dios una oración en esta hora para encomendar a su gracia nuestra reflexión, en el nombre de Cristo. Amado Dios, en esta mañana, en este mediodía, Señor, te damos gracias por que hemos ya tenido tiempo en tu presencia, y ahora, Señor, queremos sentarnos a oír tu palabra, a reflexionar en ella. Yo te ruego que bendigas mis labios imperfectos, Señor Jesús, mi mente, mi espíritu, mis emociones, para que pueda dirigirme a tus hijos, Señor, con toda propiedad y con unción tuya. Bendice a cada familia, a cada persona que está presente oyendo este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios y mi Rey. Bien, amados hermanos, este pasaje de la Escritura para mí ha sido uno de los pasajes complicados para entenderlo y para predicarlo. Entre semana estuvimos viendo precisamente, no sé si fue ayer o antier o anteantier, ya no sé ni en qué día estoy con esta cuarentena, que mandé una reflexión en la que extractaba yo la esencia del pasaje, cuando hablaba de dos cosas: de la decisión y del valor que se requieren para que los que son llamados de Dios a su camino puedan entrar a Él y servirle a Él con toda propiedad, con toda efectividad. Y me desperté orando al Señor, y me vino a la mente el pasaje y comencé a entender cosas que me habían estado ocultas. De hecho,
quizás en mis casi 30 años de pastor sea la primera vez que predico este sermón, o una otra vez, quizás en algún tiempo lo prediqué, y quiero ahora desarrollar lo que entendí para que ustedes y yo seamos edificados conforme al plan de Dios. Bien, lo primero que hay que ver es que el maestro da una clave, un fundamento para que usted y yo podamos entender con claridad cuál es esta clave para poder entrar correctamente en el reino de Dios, pero también para desarrollarnos correctamente en el reino de Dios. Y lo que rápido captamos al leer el pasaje de la Biblia de esta historia de este joven acaudalado es que el Señor demanda una pasión especial para Él, para su camino y para su obra de nuestra parte. Y esto ya comienza a llenarnos la mente de otros pensamientos, en el sentido de que es claro entonces aquel texto de la Biblia de Mateo 6:24 que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y puntualiza: no pueden servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas, las posesiones, la búsqueda de bienes materiales demanda una pasión, demanda una entrega, demanda tiempo, demanda recursos, demanda una ocupación permanente de parte de quien los busca. Dice Jesús: el reino de los cielos requiere de mejor pasión todavía para adquirirse y para caminar en él, desarrollándose pleno como un discípulo de Cristo. Entonces, no podemos, hermanos, poner nuestra pasión en dos lugares a la vez. O estamos apasionados por hacer muchas cosas para nosotros, o nos apasionamos directamente por el Señor, nuestro Dios, por su camino, por su reino y por su obra. Y esto es importante porque esto de servir a Dios o de hacer algo para Dios no se trata simplemente de que nuestra conciencia personal esté tranquila. Se trata de vivir cada día, para el verdadero cristiano, los desafíos reales de ser discípulo de Cristo de una manera profunda y comprometida. La religión suele ser un aspecto muy profundo en la esencia o muy básico en la esencia de la persona. Hay un texto de la Biblia, parece que es Eclesiastés, que me vino a la mente, la cita no recuerdo. Dice la escritura que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres sin que ellos sepan cómo. El hombre es religioso por naturaleza, y la religión viene a darle a él cierta satisfacción en la conciencia, sobre todo cuando se aplica a los demás. Y es seguro que este joven quería tener una conciencia tranquila respecto a Dios, respecto a su religión, respecto a lo que estaba haciendo en cuanto a lo espiritual. Esto se parece muchísimo a las personas de nuestros tiempos, ¿verdad? Que pues vamos un día a la iglesia, sobre todo en la religión popular, algún acto ceremonial, alguna actividad, ceremonia, y como que esto hace que la persona se sienta bien, que diga: ya cumplí, ya estoy bien, no tengo ningún conflicto con mi corazón, con mi mente. Pero esto de seguir a Jesús no se trata pues de un simple calmante a la conciencia. Se trata de caminar con pasión tras Él, de ser radicales en lo que Él nos manda para poder realmente serle útiles. Se trata de vivir en esos desafíos profundos del de ser discípulos de Cristo Jesús. Ahora, el joven del relato
era una persona, y voy a hacer un poquito hincapié en esto, moralmente correcta, de acuerdo al ámbito de su comunidad. Las personas se seguro que lo estimaban, aparte de que era rico, pues era una gente muy dadivosa. Usted puede ver aquí rápidamente cuando el Señor le dice acerca de los mandamientos que tiene que guardar, porque el joven le pregunta: maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: bueno, mira, ¿sabes los mandamientos? Si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le dice: ¿cuáles? Como diciendo: a ver, parece que todos los he guardado, dime algún otro. Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Se lo dice allí en el versículo 18 y 19. Entonces, este joven le dice: bueno, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, entonces, conociendo que este joven albergaba en su corazón una idea más espiritual, dice: está bien, si quieres entonces ser perfecto, correcto, eres moralmente bueno, pero si quieres ser perfecto, le dice enseguida, allá le voy a lanzar un desafío. Si quieres que tu relación conmigo realmente sea perfecta, porque el joven le dice: ¿qué me falta? ¿Qué más me falta? Dice: vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y sígueme. El versículo 21. Ya en el versículo 22 pues hay una reacción tremenda de parte del joven, y es que aquí viene ese desafío. Este desafío y el problema se hace patente cuando le pide esto, y culmina con las frases sígueme, con la palabra sígueme. Porque aquí ya el joven había guardado la parte de los mandamientos que tienen que ver con las personas, con los padres, con respetar a la mujer del prójimo, con no tomar las cosas del prójimo. Pero había una parte pendiente para ellos, los israelitas de su tiempo, que era la parte de amar a Dios con propiedad y con profundidad. Esa parte que es la segunda parte de los mandamientos. Vemos en Mateo 22, del 36 en adelante, cómo Jesús les dice esto a las personas cuando le preguntan: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice: este es el primero y grande mandamiento. Ojo, primer mandamiento es, dice Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, con toda la pasión que un ser humano puede tener hacia Dios. Y luego dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven había cumplido cabalmente con el segundo mandamiento, que era amar a su prójimo como a sí mismo. Pero le faltaba la parte primaria, básica del espíritu del mandamiento de la ley, que era amar a Dios con toda pasión, con todos los sentidos. Por eso Jesús le dice en el versículo 21 del capítulo 19 de Mateo: si quieres ser perfecto. La perfección consiste en la primera parte del mandamiento, amar a Dios y seguirlo. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es decir, que el ser moralmente correcto solamente no salva a nadie. Hay que seguir a Jesús. Hay muchas personas de buen corazón, vecinos, amigos, parientes, que no son creyentes del Evangelio. Incluso muchos de ellos ni siquiera son cristianos
de alguna religión cristiana son ateos. Algunos son naturistas, otros son familias de filósofos, familias de científicos que no tienen religión alguna. Sin embargo, son moralmente buenos, dadivosos, generosos, buenos vecinos, no se meten con nadie. Ellos creen que así pues pueden tener acceso a una vida futura bien, porque pues no le hacen mal a nadie. Es un razonamiento que parece muy lógico humanamente, pero bíblicamente no es lógico. Nadie se salva en este mundo por ser moralmente bueno. Se salvan, sí es cierto. La salvación trae como consecuencia una moralidad correcta y una práctica de esta moralidad en la ética personal y situacional bien, porque la moral es ese contexto general que está puesto en las leyes, y la ética es la forma especial en que yo vivo esa moral. Y mi ética cristiana es esa, la parte de la ética cristiana en que yo vivo la moralidad. Entonces, es bueno ser cristianamente ético o moralmente bueno, pero eso no salva a nadie, hermanos. Nos falta dejar todo y seguirle. Y aquí necesito detenerme un poco más en esto, porque es la parte quizás un poquito más complicada de entender. A la hora de que usted y yo vemos esto de que eso de vender todo y dárselo a los pobres y seguirle a él. Bueno, mire, primero administrar la vida del reino es algo muy delicado. Pues implica por la salvación eterna o la condenación eterna, tanto para quienes vamos en el camino de Dios, como para aquellos que nos escuchan y ven nuestro testimonio y puedan venir al camino del Señor. Es tan delicado, voy a poner un ejemplo. Cuando usted sube a un avión y va a viajar, lejos, en los aires, a más de 10,000 metros de altura, uno está consciente de que hay dos personas en un lugar aislado, lejos de cualquier distracción, encerraditos en la cabina. Está el piloto y el copiloto, que son los dos personajes directamente responsables de la seguridad de 300, 200 o 150, no sé, dependiendo del tamaño del aparato. Ellos llevan en sus manos la responsabilidad de elevar el aparato, de conducirlo en el cielo y de hacerlo que aterrice bien, trayendo a salvo a todas las personas. Es un milagro de la ingeniería y es algo asombroso cómo a tantos miles de metros los seres humanos pueden ser conducidos por dos personas, y por uno en especial, el piloto. El piloto no puede estar entretenido consultando el WhatsApp, subiendo estados al Facebook, hablando por teléfono con su novia, con su esposa. Los pilotos no pueden estar sino concentrados llevando a cabo el programa de preparación de la nave, del abordaje de las pistas de despegue, todas las líneas de trabajo, hasta que está arriba, y arriba tienen que estar checando todos los elementos de ese tablero enorme de indicadores, de todo lo que se requiere para conducir un vuelo. Y luego ellos, al descender, todavía la parte más difícil de todo esto, están pero súper concentrados. Llevan la vida de sus pasajeros en sus manos. Entonces, así es más o menos, hermanos, lo delicado de servir a Dios. Lo delicado de administrar lo que yo le llamo, y también la Biblia dice, los misterios del reino, las riquezas espirituales, los dones, los ministerios, la voluntad de Dios, el crecimiento espiritual. Es muy delicado, y esto requiere entonces toda nuestra atención, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestras emociones, nuestra pasión completa, vaya, para poder caminar en el reino de Dios y seguir al Señor Jesucristo. Quien está comprometido en otras cosas, pues es estorbado en su trabajo. Nadie puede distraer al piloto, nadie puede llegar con algo que lo perturbe, porque está la vida de los demás en juego. Nosotros no podemos estar comprometidos con otras cosas, hermanos,
que no sea vivir para Cristo. Si nos anclamos a otras cosas, si nos amarramos a otras cosas, va a ser difícil que avancemos. El hombre, este joven del relato bíblico, era un hombre muy rico y estaba demasiado ocupado en sus posesiones. Por eso Jesús le pide desembarazarse de ellas para que ya sin impedimento le pueda seguir. Jesús le dice en el versículo 21, otra vez repito: vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. El hecho de pedirle el Señor a este joven que venda, que lo dé a los pobres, nos habla aquí de un radicalismo, hermanos. Nos habla de una medida violenta, radical, absoluta. Pues aquí los pobres no tienen y no pueden regresarle jamás el donativo a este joven. El pobre se le da y el pobre se lo come, el pobre lo usa. Era imposible que este joven, habiéndole dado a los pobres sus riquezas, volviera a pedirles alguna recompensa. Jesús no le dice: pues deja encargado aquí tu changarro y luego, ya que luego vienes, o réntalo o préstalo. No, dice: dalo a quienes ya no puedes esperar nada de ellos. Es decir, que no tengas nada de qué preocuparte. Deja todo fuera. Esta tendencia tuvo un impacto muy... Este pasaje, de hecho, según los comentarios que por ahí leí, ha provocado un gran desafío a través de la historia del cristianismo. A principios del movimiento de los padres del desierto, después de que la iglesia comenzó a perder su filo espiritual y se comenzó a ser tolerada y se apareció una religión ya sin poder, después de la caída de Roma, esos años en adelante, aparecieron un movimiento de personas que se fueron al desierto a vivir. Hay libros que hablan de los dichos de los padres del desierto, y una característica de ellos era que renunciaban a todo lo que poseían en su vida. Vendían todo, fuera lo que fuera, y se iban al desierto, a las cavernas, a vivir. Y estaban allá en contemplación y adoración de Dios, escribiendo la Biblia, leyéndola, orando. Y había toda una experiencia sobrenatural. Con el tiempo también se vició y nacieron otras cosas que ya no fueron espirituales como al principio. Pero este radicalismo ha sido imitado durante todos los siglos que la cristiandad ha vivido en este mundo, porque implica eso, una llamada de atención fortísima, implica una decisión radical, dejar todo para siempre. Ahora, a nosotros, hermanos, el Señor también nos exige la misma actitud. Eliminar nuestro afecto para siempre a todo aquello que nos estorbe para caminar con Dios en su senda y servir a Dios y ser útiles en el reino. Ahora, no hace falta tener muchas posesiones o ser muy rico para vivir atado o impedido de servir a Dios y para poder crecer en relación con Dios. Eso está en el corazón. Realmente eso está en el corazón de la persona. Y es el hecho de que esté en el corazón de la persona tiene que ver entonces más con una actitud. Mire, hay personas que son pobrísimas, pero aman tener cosas materiales hasta la enfermedad. O sea, me refiero con actitudes enfermizas. Viven llenos de ambición, de codicia, de avaricia. Son grados de la ambición. Viven llenos de amargura porque otros tienen y ellos no. Si el vecino compró una bicicleta, arden de envidia y de amargura porque el vecino tiene y ellos no tienen bicicleta. No se diga si compró un auto. Si la casa del vecino tiene mejores cosas que la casa de ellos,
arden en envidia, en dolor, porque no tienen lo que tiene el vecino. Ahora la gente de esta categoría vive pues acechando a los demás, robando, haciendo tratos malsanos para obtener ganancias. A como del lugar están enfocados, aman con pasión tener aunque no tengan. Pero también hay en esta categoría los que sí tienen y mucho y quieren tener más. Y viven igual que estos, con amargura, con ambición, con egoísmo, con robo, con envidia. Es decir, al pobre y al rico los hermana no los bienes materiales, los hermana el egoísmo, los hermana los mismos sentimientos, el ponerle el afecto, el poner la pasión en lo material, se tenga o no. Es lo que quiero que me entendieran. Ahora, por supuesto que también en las dos categorías hay dos tipos de categorías iguales. Hay personas que no tienen muchas cosas materiales y sin embargo no tienen una vida llena de preocupaciones, ni de prejuicios, ni de envidias con los demás. Se conforman con lo que tienen, luchan por tener más, pero sin caer en la amargura, en el afán, en la angustia. Y también hay personas que tienen mucho bien material, pero no aman lo material. Aman al Dios de la Biblia, al Dios que les da las cosas. Y es seguro que ellos, cualquiera de los dos grupos, los pobres que no aman lo material y los ricos que no aman lo material, si el Señor les pidiera que dejaran todo, es seguro que lo harían. Es seguro que dejarían gustosamente lo que tienen con tal de no perder su lugar en el reino de Dios y seguirle a donde fuera necesario. Miren, no está bien que uno se ponga como ejemplo, y no lo voy a hacer directamente, pero fíjese usted que la mayoría de los pastores, la mayoría de los misioneros, de los evangelistas, somos de esta clase. Los pastores que ustedes tienen no son de Zapopan ni de Guadalajara. Yo soy de Guanajuato, mi esposa es de Sinaloa y estamos aquí porque una vez renunciamos a la comodidad de un trabajo seguro, renunciamos a un sueldo y lo tuvimos que hacer así. Y los pastores que ustedes han tenido también, la mayor parte tampoco son de aquí. Los misioneros andan de un lugar a otro porque pusimos en nuestro corazón el sentir y la actitud correcta de que lo material no fuera estorbo para que siguiéramos a Dios. Así que si usted es alguien que tiene recursos, asegúrese de que los recursos no lo atan, asegúrese de que su tiempo no está anclado a sus recursos. Y si usted no tiene nada tampoco, asegúrese de no vivir bajo esta amargura y envidias del que no tiene pero quiere tener. Porque lo importante aquí es entonces no fijar nuestro corazón para amar lo material, como este joven tenía puesto su corazón en lo material, y solamente su conciencia era una conciencia religiosa. No, eso no es correcto. Estemos dispuestos a servir a Dios a donde nos mande, a donde tengamos que movernos si es necesario. Mire, ahora también otro punto importante que quiero mencionarles. No siempre son las cosas materiales directamente, como el dinero o los bienes materiales, las que nos pueden atar o estorbar. También lo son las relaciones con otras personas, las relaciones afectivas, la esposa, el esposo, el novio, la novia, los amigos, las amigas, personas que usted conoce por allá, algunos gustos pecaminosos, ¿por qué no decirlo? Pasatiempos que también suelen tener algo o suelen tener parte importante de nuestra atención y nos quitan el tiempo para ser discipulados. Estas cosas frecuentemente nos quitan el oxígeno espiritual, hermanos, y nos mantienen atados sin poder caminar ni crecer espiritualmente. Entonces, veamos pensando, ¿qué es lo que realmente ama mi corazón y mi alma, mi espíritu? Lo material, las personas, las relaciones,
el dinero, pasatiempos, los gustos, o mi corazón y mi alma están enfocados en una pasión por Jesús, por servirle, por caminar con Él. Por supuesto que tampoco se trata de que la persona huya de la esposa, del esposo, de los hijos, o que abandone algún pasatiempo, o el gusto por pasear, etc., etc., sino más bien estar conscientes y no permitirles que nos amarren y nos impidan caminar con Cristo. Ahora mire, el Evangelio no tiene la intención en sí mismo, por su naturaleza de amor, de dividir a las familias, pero por su propia naturaleza espiritual, ¿sí? por el efecto, mejor dicho, que causa espiritualmente en las personas, tarde que temprano va a confrontarnos, a tomar fuertes decisiones. Y les recuerdo lo que dice Mateo 10:32 en adelante. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. No se refiere a que Jesús esté como enemigo en el sentido de que esté ofendiendo a papá, de que ofenda a mamá, de que ofenda a la madre, a la esposa, a la suegra, al suegro. No se refiere a que el mensaje del Evangelio sea ofensivo, sino que el mensaje del Evangelio, por ser espiritual y porque demanda una entrega de nosotros y porque demanda un afecto enfocado a Jesús y no en los seres queridos, se vuelve enemigo. Por supuesto que un padre que tiene un hijo o una hija que pasa tiempo orando, que va a una religión, que se viste de otra forma como él le enseñó, viste decentemente, que ya no habla el lenguaje que él les enseñó, habla un lenguaje cristiano, que ahora después de que llega del culto a mediodía a su casa, ya no se sienta con la cerveza con su padre, ya no toma con él, ya no dice malas palabras, ya no fuma, ya no usa tabaco ni droga. Es lógico que el padre se sienta ofendido. Su hijo ya no lo quiere, ya lo cambió por otro. Y en realidad es eso, sí lo cambió por otro mejor, un mejor padre, una mejor madre, una mejor hija, una mejor suegra. Pero esto no implica abandonarlos. Pero si ellos en un punto, mire, si ellos en un punto determinado le dicen, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, o renuncio a tu evangelio, a tu iglesia o a mí, uno de los dos. ¿Quién quieres? En ese punto tendríamos que decir o que decidir qué hacer. ¿Renunciamos a Cristo para servir y seguir siendo amigos de papá y mamá, esposa e hijos, o seguimos a Jesús? Y si te dicen, pues te vas de la casa, pues ¿qué vamos a hacer? Irnos. Si te dicen, te voy a quitar la herencia, pues papá, ¿dónde te firmo? Para que una vez haya evidencias. Si te dicen, alguna vez recuerdo que había un hermano de una iglesia que pastoreé en un pueblo que su mamá tenía recursos y él se hizo cristiano. Yo lo bauticé, a su familia también. Y entonces su mamá al principio lo desheredó, lo malmodió, le quitó todo el afecto. Por último ya le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto dinero. En aquel tiempo eran millones, eran muchos millones, con tal de que te regreses a nuestra iglesia y que dejes de ser hermano. Y el hermano, me acuerdo que dijo, no mamá, te equivocas. Yo he creído en alguien más grande que tú y perdóname, pero si va a ser así, no quiero nada de ti y de tu dinero. La mujer
por cierto, pues se molestó muchísimo. Pero esa es la actitud correcta de un cristiano ante la confrontación. Es decir, no es el huir por el huir de los seres queridos, ¿no? Se trata de tratar de unirlos en Cristo. Pero si no quieren y ellos te obligan a tomar una decisión, tienes que tomar la mejor decisión. Es lo que quiere decir el texto. Entonces, sí es necesario, hermanos, que nosotros nos despojemos de los afectos a lo material y a las relaciones con tal de agradar a Dios. Ahora, ya casi termino. Si tú, hermano, ya entraste al reino, si usted, hermano o hermana, ya comenzó a caminar tras Jesús, no vuelva atrás. No vuelva a las ataduras que tenía antes de seguirle. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está utilizando pues una figura de militar de sus tiempos, del mundo grecorromano, en donde pues ser soldado, sobre todo del ejército imperial, implicaba una severa disciplina, aislamiento y un dejar todo aquello que era propio para hacerse esclavo, parte de una centuria, de una legión, de alguna unidad militar y combatir a donde fuera necesario. Los soldados romanos eran muy valientes y tenían ellos que vivir bajo una estricta disciplina de pertenecerle a otros y seguir tras ellos en la milicia. Recuerdo hace algunos años, unos 20 yo creo, me tocó el privilegio de bautizar a un miembro de la Fuerza Aérea, a un piloto de la Fuerza Aérea mexicana, que ya se retiró hace unos 2 años, 3, el mayor Arce. Yo le conocí siendo capitán, piloto de aviones de combate. A él lo bauticé en el nombre de Jesucristo y ha resultado un hombre de Dios que ha ganado muchos para Cristo. Si está por ahí viéndome, le mando un saludo cordial a él, la hermana Blanquita, a sus hijos hasta Chiapas. El hermano duró 35 años, me parece, sirviendo a la Fuerza Aérea Mexicana. Y recuerdo cuando me visitaba, cuando me hablaba, decía: hermano, ya me cansé. Y es que dice: yo no soy dueño de mi tiempo. Y sí, yo lo veía que de repente estaba aquí en Zapopan, de repente se fue a vivir a Sonora, Hermosillo, y de repente a México, y de repente a Mérida. Me tocó visitarlo en Mérida en el 2008, 2009, por allá. Y luego de repente se regresó a Hermosillo y se regresó ahorita ya que se jubiló, ya está viviendo en Chiapas, pero en Tuxtla Gutiérrez. Pero quiero decirles, hermanos, que él me comentaba: hermano, estoy en casa y si llego al trabajo y me dice: ¿sabes qué? Se acabó, vámonos. Habla a tu casa que te vas a quedar aquí y vámonos de campaña. Me llevaban, dice, a partes muy lejos, que no le puedo decir los nombres, me decía, y estaba por allá y sirviendo. Y se regresaba a los 4 o 5 meses a la casa y llegaba a la casa en la tarde y me hablaban, tenía que volver a irme. Porque yo no estaba enredado, dice, en los negocios de esta vida. Ni siquiera con mi familia tenía el derecho de estar. Hasta que terminé mi contrato y me jubilé como mayor de la Fuerza Aérea. Entonces fui libre. Hermanos, se trata de eso. De que si usted es cristiano ya y le sirve a Dios y abandonó aquellas cosas a las cuales amaba en lugar de a Dios, ya no regrese a amarlas de nuevo. Vuélvase así como mi mayor Arce. Vuelves así como este militar que Pablo nos dice. Porque si no tenemos este cuidado, nuestra vida va a ser una vida vacía, sin fruto real. Y esto el Señor Jesús lo menciona en Mateo 13:7 y 22. Dice, hablando de la parábola del sembrador, la semilla y la tierra, dice el 7: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Aquí, amados hermanos, hay una advertencia para el que quiere seguir a Jesús, pero no quiere dejar las cosas, no quiere renunciar del todo a sus afectos que ama. Mateo 13, aquí la semilla que creció entre espinos, en esa tierra de los espinos, crece más rápido la hierba mala. Cuando uno en el campo siembra la semilla, rápido hay que ir a deshiervarla porque crece los quelites, las verdolagas. La hierba mala crece más rápido de lo que crece el maíz o el trigo. Hay que deshiervarla, no me acuerdo cuántas veces, 2 o 3 veces, porque si no se deshierva, la hierba crece y ahoga la semilla, ahoga la planta y la hace infructuosa. Ahora, fíjese, por una oportunidad de servir a Dios, por un llamado a Dios a servir en el reino y crecer y dar fruto, te llegarán 5 a tu mente a distraerte. Hermano, queremos que usted en su casa abra un estudio los miércoles, ahora que estamos aquí, que invite a sus vecinos. Pues ya te llegó el llamado, pero también te va a llegar el llamado. No, hombre, mira, yo la chamba mejor por acá. Mira, vamos a ver el partido. Mira, vamos a distraernos. Mira, 5 cosas van a surgir que te van a querer quitar, porque la hierba mala crece rápido para ahogar la semilla y no vas a dar fruto. Hermano, le invitamos al grupo de oración, intercesión, y te van a invitar a otras cosas. Entonces, la mala hierba crece más rápido que la buena semilla y la ahoga, hermanos, prácticamente. Los cristianos que son así se ven bien en el templo, sentaditos, cantando, alabando a Dios, su follaje espiritual verde, sus flores aromáticas, cantan muy bonito, adoran muy bonito, pero nada más. No hay fruto real. Son hermanos del templo que van y están allí y Dios no aprovecha nada de ellos, o muy poco, y su reino tampoco lo aprovecha. Entonces, muchos de ellos, hermanos, fueron buenos creyentes cuando recién entraban al camino de Dios, renunciaron a sus afectos, a lo que amaban por amar al Señor, pero ya se regresaron otra vez a esa cuestión y se volvieron infructuosos. No sacaron bien los espinos para que no crecieran. No aprovechemos en último lugar esta oportunidad tan grande. Mire, Mateo 19:30 dice en la parte final: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Por ahí investigando tenía yo una sospecha en cuanto a los significados de primeros y postreros, y encontré una versión de la Biblia, porque en el idioma del griego de los años del primer siglo y segundo siglo del mundo greco-romano, la palabra primero, protos o protos, que significa principal o influyente, y tiene que ver con una persona importante, con alguien que tiene mucho poder. De hecho, una versión de la Biblia dice: y muchos que eran los primeros en este mundo, refiriéndose a la gente importante de este mundo. Y luego se refiere también a los postreros. Dice, postreros también viene de la raíz griega eschatos, es el último, el que está más lejos. Y esta versión de la Biblia dice: y muchos que eran los últimos en este mundo. Aquí yo lo pongo entre paréntesis, en este mundo. Así como en este mundo hay muchos primeros, en este mundo también hay muchos últimos. Entonces la comparación que Jesús hace, o mejor dicho, la explicación que Jesús hace, o la sentencia que Jesús hace, es: muchos personajes importantes, grandes, ahora se llaman influencers, en este mundo serán finales, serán los últimos en entrar al reino, o a lo mejor ni van a entrar. Y los últimos, los pobres, los ignorantes, los que nadie aprecia, van a aceptar más rápido el evangelio. Mire, hermano, quizá usted tenga de todo, pero en realidad eso no le hace que usted sea lo que debiera hacer en el reino de Dios. Quizás usted tenga en la iglesia un ministerio ahí que usted ejerza, pero quizás ni siquiera sea ese su ministerio, porque le mezcla el afán, el amor por lo material con el amor por Cristo y no fructifica. Yo estoy seguro que
que los menos afortunados, los últimos que entraron al reino, mejor dicho, los últimos que entraron primero al reino antes que usted, que entraron al compromiso de amar al Señor y su reino antes que usted, ya ocuparon su lugar. Ya ocuparon su lugar en el liderazgo. El liderazgo que usted iba a tener, ya lo tienen ellos. Ya ocuparon el lugar en las misiones. Gente que a Dios lo llamó usted quizá a las misiones y no está en las misiones. Pero ya llegó otro y ya están las misiones en su lugar. En el ministerio simplemente. En la liturgia. En el pastorado. Como maestro. Alguien está ocupando el lugar. Eso es una ley casi segura. Y lo digo por mí también. Es seguro que yo ocupo el lugar de alguien que no quiso ese lugar. Es seguro que cuando era yo un jovencito de 19 años, alguien fue llamado en mi lugar a ser pastor. Y no quiso. Y Dios me buscó a mí entonces. Y me llamó. Y ocupo su lugar. No sé quién sea. Esto se parece mucho a la parábola de la gran fiesta, la fiesta de las bodas de Mateo 22, del 1 al 10, ¿verdad? ¿Se acuerda? Estaba la fiesta preparada. El hombre rico había matado sus becerros, sus toros gordos. Había hecho una buena carne para los invitados. Tenía todo listo para que su hijo la boda de su hijo. Y no llegaron los invitados. Se excusaron. No quisieron ir, le hicieron el feo, lo desairaron. Y el hombre rico en su desesperación y su desaire que le hicieron, manda a sus siervos. Dice, no es posible esto. No voy a quedar en vergüenza. Que quienes ya no quieren venir, vayan por favor a los caminos. Vayan a las salidas del pueblo y tráiganse lo que encuentren. Señor, no le hace, tráiganse lo que encuentren. Es seguro que así estaba yo y quizá también usted. Allá, dicen en mi rancho, en lo peorcito. Ahí me encontró el Señor. Y me metieron a la fiesta. Y también a usted. Porque alguien invitado no quiso estar en el lugar que ahora usted ocupa. Muchos postreros, muchos primeros importantes que fueron llamados van a entrar hasta el final. Y otros nunca van a entrar. A mí me da tristeza cuando alguien en la iglesia pasa años oyendo el evangelio como hijos de cristianos, parientes de cristianos u oyentes. Yo tengo familiares que han oído el evangelio años y años y años y años y años y tienen talentos, tienen habilidades, tienen muchas cosas que yo no tengo. Por ejemplo, yo desde que los he evangelizado desde hace muchos años, yo dije, qué hombre o qué mujer tan talentosa se ganaría mi Señor en su reino, pero no están. Después de 30 años de hablar de que no quieren. Y Dios llamó a otros en su lugar. Quizás algún día vayan a querer, a lo mejor nunca vayan a aceptar a Cristo, pero el que se avienta, el que se adelante, el que es valiente, arrebata el reino de los cielos, también dice la Biblia. Los pobres, los que dejan de amar el mundo para amar a Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Espero que esta reflexión nos abra el entendimiento, hermanos, para seguir adelante sirviendo a Dios como conviene. Y repito, Mateo 19, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Le invito a que oremos. Quisiera pedirles en primer lugar a los oyentes, jóvenes, hermanas, hermanos, simpatizantes del Evangelio que están por ahí, que no han creído aún a Cristo, que no se han bautizado en su nombre, que pasen en medio de la sala y que allí en medio les rodeemos a una distancia apropiada, por supuesto, con su cubrebocas todos, sin tocar a nadie. Oremos por ellos. Y enseguida también vamos a orar por aquellos hermanos que ya están en el camino, pero que de repente los espinos ya les llegaron a la cintura, o ya les llegaron acá hasta el cuello, o ya les llegaron acá y están ahogándolos, para que den fruto en el reino de Dios. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en esta hermosa tarde, Señor, te doy gracias por la vida de tus hijos.
Y te estoy poniendo en tus manos en este momento a estos jóvenes, a estos hermanos que quieren servirte y que tienen hoy que decidirse a servirte. Te pido en esta hora, Señor, que ellos puedan hacer un compromiso contigo para que puedan caminar también en tus caminos y servirte con rectitud. Señor, queremos hoy hacer morir nuestros afectos a lo material para que nazca el amor hacia ti de todo corazón. Bendice también a mis hermanos, Señor, para que juntos podamos caminar en tus caminos, que no nos regresemos a cultivar la hierba mala ni a hacer caso, Señor, a los espinos, sino que antes, Padre Celestial, cultivemos nuestra propia relación contigo, que seamos plantas fructíferas, que toda hierba mala, Señor, en lugar que nazca a mi alrededor, sea cortada en el nombre de Jesucristo y pueda yo caminar sin que me ahogue en este mundo de afanes. Gracias te doy en esta hora, amado Rey, por tu amor y por tu paciencia. Gloria al Señor. Bien, amados, al final, recuérdenme levantando la mano por ahí antes de despedirnos, orar por los enfermos, solamente para anunciarles que originalmente el gobernador del estado había dicho que a partir ya de mañana comenzaba la fase 0 de la vuelta a la normalidad después de la contingencia. Parece que ayer se retractó de esto, según informes de la UDG. Por tanto, seguiremos en esta estrategia. Yo les mandé por WhatsApp esto para que ustedes pudieran tomar en cuenta los anuncios, así que les invitamos a que sigan adelante. Entre semana estamos también llevándolos a ustedes con las reflexiones. Vamos a orar porque ya el tiempo de la grabación termina. Gracias te damos, Padre, en esta hora, y te pedimos en este momento por los enfermos, Señor Jesucristo. Echamos fuera en tu nombre toda enfermedad, Señor Jesús, todo problema en el corazón, Señor Jesús, todo problema respiratorio, problema digestivo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, huesos, tendones y ligamentos y nervios son sanados en el nombre de Jesús. Te pedimos especialmente por el sobrino de la hermana Rebeca Rivera, que está enfermito, hospitalizado, que lo sane, Señor Jesucristo, esta enfermedad de los riñones. Y cada enfermo, Señor Jesús, que esté internado, sufriendo, sea sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu amor, Señor, y tu misericordia. Gracias, amado Dios. Hermanos, Dios bendiga sus vidas, los llene de su gracia a todos en el nombre de Cristo Jesús.